Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición tan especial poder estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad. Mi nombre es Henry Rodríguez y soy pastor en Cuba, en la provincia de Villa Clara, en un municipio que se llama Quemado de Guines y naturalmente es mi pueblo natal. Probablemente han oído hablar algo de nosotros, mi esposa, mis hijos y yo, a través de una hermana muy amada que está junto a ustedes ahí en la iglesia de Guinea, nuestra hermana Doraki, a la que amamos mucho, le tenemos mucho aprecio y esperamos que sea de bendición para la vida de ustedes como lo fue también para la nuestra mientras estuvimos de pastores en la iglesia en la ciudad de Cárdenas por un tiempo mientras estuvimos sirviendo y pastoreando allí. Bueno, he estado compartiendo con Mónica y con la hermana y ellos han tenido a bien que yo comparta este mensaje con ustedes, con la iglesia de Guinea. Bueno, como he estado leyendo en la Ribera Alta, no sé si eso le dice algo, pero he estado leyendo un poco acerca de Guinea y a pesar de que no estoy allá presencialmente y la oportunidad que tenemos de vernos hoy es a través de esta pantalla, pero que quiero compartir a través de ella el mensaje de Dios con ustedes. Mi corazón hoy, después de haber orado, después de haberme preparado, está allí con ustedes en la Ribera Alta, en Aguiné, en Valencia, y espero que el mensaje que el Señor ha dado para mí, para mi corazón y para ustedes en el día de hoy sea un mensaje poderoso que hable a sus vidas y les llene de la presencia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero de alguna manera que abracemos juntos una página muy hermosa de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 21 y quiero que cuando miremos y abracemos esta página, este capítulo, pues podamos ver la actitud más gloriosa que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo ante la necesidad más humana que es el fracaso y la necesidad de restauración. Y esta verdad tan poderosa, pues quiero que abracemos juntos estas páginas sanadoras, este texto sanador, este capítulo sanador del Nuevo Testamento. Creo que es uno de los más sanadores del Nuevo Testamento para cubrir y trabajar con nuestros fracasos, con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad humana. Quiero empezar haciéndoles una pregunta muy sencilla y es la pregunta de si alguna vez, en alguna ocasión, ustedes han sentido que han fracasado y han llegado tanto al fracaso al punto de que todo lo que les queda es volver al lugar o al estado o a la condición en la que siempre has estado antes, donde te sentías cómodo, donde estabas completamente satisfecho con lo que eras. Volver a lo conocido de alguna manera. Bueno, volver a lo conocido, a lo que dominas, a lo que te daba seguridad, a lo que antes tenías en tu vida, a lo que te sientes, a donde sientes que la vida no es tan complicada. Quiero que te respondas esa pregunta por un momento. ¿Alguna vez te has sentido tan fracasado que lo único que les queda es volver al pasado o a lo de antes? Bueno, exactamente eso le pasó al apóstol Pedro y le pasó en un momento muy difícil de su vida que quiero compartir con ustedes. Porque cuando yo escucho esta historia, cuando la leo, cuando medito en esta historia, siento que la historia y la vida de Pedro me conforta de tal manera que si hay oportunidad para un hombre como Pedro, hay oportunidad para un hombre como yo. En ocasiones cuando uno lee las historias de la Biblia y piensa en estos hombres de la Biblia y vemos tanta fe, vemos tanto poder, pensamos que ellos nacieron con un ADN diferente, pero no es así. Realmente ni siquiera es el mismo Elías con todo su poder, dice la palabra de Dios en Santiago, que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que todos nosotros. Y cuando yo veo a Pedro, cuando miro la vida de Pedro, y todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que aconteció con el apóstol Pedro,
después de la muerte o en el proceso el arresto, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo, yo puedo entender y puedo comprender de que si hay oportunidad para un hombre como Pedro, hay oportunidad para un hombre como yo. Y si hay oportunidad para un hombre como Pedro y hay oportunidad para un hombre como yo, a pesar de que ustedes no me conocen, también hay oportunidad para cada uno de ustedes en todas las áreas de la vida. Hay oportunidad de restauración, hay oportunidad de crecimiento, hay oportunidad de gracia para cada uno de ustedes, y quiero compartirlo en esta mañana, de estudio de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué fue exactamente lo que pasó con Pedro en el capítulo 21? ¿Y qué fue lo que ocurrió después de ese capítulo 21? ¿Qué ocurrió antes? Es importante que leamos juntos el contexto en la palabra. En el capítulo 21 vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 14 y vamos a mirar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Dice la palabra de Dios, yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera del 60, dice la palabra de Dios, qué fue lo que está aconteciendo en este momento. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron pues y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Y él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían sacar porque la gran cantidad de peces que tenía. Entonces aquel discípulo al que Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no podían distar de la tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús les dijo, traedme también de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún así, cuando eran tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, les dio asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Wow! Un pasaje maravilloso, así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de él. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu misericordia es grande, porque tu misericordia es buena y porque a través de tu palabra tú nos enseñas, Señor, que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho y a pesar de donde estemos metidos en nuestra propia vida, en nuestras propias decisiones, alejadas en ocasiones de ti, Señor, guiadas por nuestras frustraciones, decisiones probablemente guiadas por motivos no completamente correctos. A pesar de todo eso, tú sigues ahí con tu gracia soberana, listo, Señor, para reconstruir lo que el mundo y lo que nuestras decisiones han roto de nosotros y darnos un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Así que, Señor, te rogamos que tú nos des sabiduría a la hora de mirar hoy tu palabra y que hables a nuestro corazón y que hables también a esta hermosa congregación de Giné, así como has hablado a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, después de leer este texto y de estudiar en él, vi un primer punto que es indispensablemente tener en cuenta y notarlo, la decisión de volver a lo conocido. El punto voy a pescar, que encontramos en el versículo 3. Fíjense cuando Pedro dice voy a pescar. Ahora quiero que nos detengamos por un segundo en pensar lo que significa voy a pescar. ¿Y por qué Pedro toma esta decisión? Bueno, probablemente no tenemos
toda la motivación de Pedro para tomar la decisión, pero hay algunas cuestiones que tenemos que mirar porque la Biblia es clara y es transparente y desveladora. En otros momentos ya el Señor le había dicho, no serás más pescador, y aún así Pedro dice, voy a pescar. Pedro había estado 3 años con Jesús, había visto ciegos recuperar la vista, había visto muertos resucitar, había visto el Señor calmar las tempestades, había escuchado el sermón del monte con sus propios oídos, nadie se lo contó. Y sobre todo esto, Jesús le había mirado a los ojos en una ocasión, en una barca, cuando él estaba allí en medio de una noche de fracaso también semejante a esta. Ya no serás más pescador de hombres, le dijo Jesús, perdón, ya no serás más pescador, serás a partir de ahora pescador de hombres. El Señor le había dado una encomienda a Pedro, el Señor había llamado a Pedro, le había hecho un llamamiento con una misión, con un propósito redentor, con un propósito de gloria. Y entonces cuando miramos este texto, tomando Pedro la decisión de ir a pescar, nosotros tenemos que preguntarnos dónde había quedado, en qué lugar de la mente de Pedro ha quedado las palabras de Jesús cuando le dijo, ya no serás un pescador de peces, ahora serás un pescador de hombres. Pero Pedro acaba de pasar por la experiencia más devastadora de su vida probablemente. ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, él había negado a Jesús por 3 veces. Él, aunque Jesús ya lo había visto resucitado, Pedro cargaba en su espalda un peso enorme, un peso siniestro de indignidad, de posiblemente fracaso, de inseguridad. No sabemos todas las cosas que probablemente estaba sintiendo Pedro después de lo que había acontecido en su vida. Pedro, él entonces, en medio de toda aquella frustración, en medio de toda aquella circunstancia en la que se encontraba, él toma esta decisión de volver, de regresar a lo que él conoce, vuelve a su zona de confort, vuelve a su zona de seguridad, a su zona donde él despeja, donde él encuentra probablemente reposo antiguamente y descanso. Vuelve a su oficio de toda la vida. ¿Y cuál era su oficio de toda la vida? Bueno, aquí hay un detalle extremadamente que no alto, muy alto, no podemos pasar por alto este detalle, a pesar de que muchos lo pasan por alto. Y es que el versículo 2 nos dice quiénes estaban con él. Dice la historia que estaban Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2. Pero la pregunta es, ¿sabían que todos ellos no eran pescadores? Todos los que estaban con Pedro aquella noche, que ellos decidieron ir a pescar junto con él, no eran pescadores. La Biblia solo confirma que Pedro, Santiago y Juan eran pescadores, pero no dice si Tomás era pescador, si Natanael era pescador. Probablemente ellos tenían otro oficio. De hecho, Natanael era de Caná de Galilea, un pueblo al interior, no era un pueblo con costas, no era un pueblo con lagos. La Biblia lo describe, de hecho, en una oportunidad cuando Jesús le llama meditando debajo de una higuera. Y esto es un poco revelador, porque los que meditaban debajo de una higuera normalmente eran los escribas o los doctores de la ley o los eruditos de la ley, eran los que tenían esta práctica de sentarse debajo de una higuera a meditar. Pero cuenta la historia que estos 7 hombres estaban con él, y sin embargo, cuando Pedro dice, voy a pescar, todos le siguen, todos se quieren ir con Pedro. De hecho, le dicen la frase, vamos, como si fuera un coro, vamos nosotros también contigo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el resto de estos hombres, a pesar de que otros, casi que la mitad del grupo, no eran pescadores, ellos dicen, también vamos contigo? ¿Sabes por qué? Bueno, por algo que ya ha acontecido en todo el periodo de Pedro con Jesús. Pedro era un líder, Pedro era líder de manera natural, porque en medio de la confusión, en medio de la frustración, en medio de la incertidumbre, de la inseguridad, alguien tiene que tomar una decisión. Y porque a veces, cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida, cuando no entendemos qué hacer con nuestra vida, simplemente seguimos a quien parece tener un plan. Si nosotros no tenemos ningún plan, pues vamos a seguir a este que tiene un plan, aunque el plan que este hombre tiene no sea el mejor plan, sino que sea el plan de volver atrás. Así que mis hermanos en la iglesia de Ayiné, yo les pregunto hoy a ustedes, así como me lo pregunté un día cuando estuve meditando en este texto que decidí ser la primera predicación que vamos a estar compartiendo. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es el lugar
al que cuando estás en completa frustración, tú piensas en tu mente, a pesar de que no has regresado, pero ¿cuál es el lugar al que tú piensas regresar? ¿Cuál es ese lugar de donde el Señor te ha sacado? ¿Cuál es esa condición, ese estado de la que el Señor te ha sacado, en la que cuando llegan momentos difíciles a tu vida, momentos de frustración, de inseguridad, es el lugar donde tú piensas regresar? ¿Cuál es? Quiero que medites en un momento. Te voy a dar un pequeño segundo para que medites. Quizás no es una barca literal. Probablemente no es una barca literal como lo fue para Pedro. Quizás sea una reacción que saben que no les conviene, pero es la reacción que tomas. O quizás es esa vieja manera de reaccionar ante los problemas, que el Señor te ha llamado que no estés más ahí, que no reacciones de este modo. Quizás es el trabajo que los aleja de Dios, pero que les da seguridad económica. Yo vivo en un contexto completamente diferente al vuestro, pero estoy plenamente convencido de que los problemas económicos, tanto en Cuba como en Guinea, en España y en otros lugares, siempre están tocando a nuestra puerta. Y hay lugares, hay decisiones y hay cosas en la vida que nos han dado seguridad económica. Y probablemente cuando nuestra vida está un poco tambaleada con el problema de la economía, en ocasiones hemos pensado regresar a este lugar. O quizás simplemente sea una amargura por dentro que llevamos arrastrando por años, que en ocasiones nos resulta mucho más fácil o más familiar que tener que perdonar a alguien. Hay muchas cosas que pueden ser nuestra barca, muchas cosas a las que nosotros, patrones de vida, lugares, circunstancias, decisiones, a las que tú y yo podemos regresar porque ahí nos sentimos seguros. Nos sentimos más seguros en ese lugar que teniendo que vivir las verdades del Evangelio en nuestra propia vida, porque se hace más difícil. Todos tenemos una barca. Todos tenemos un lugar al que vamos en algún momento, al que vamos a regresar. Todos tenemos un voy a pescar. Todos hemos pasado por momentos como este, al que recurrimos cuando nos sentimos completamente indignos de nuestro llamado y de lo que Dios ha planeado para nosotros. Ahora, lo interesante de este texto y de todo ese momento es que la Biblia no condena a Pedro por ello. Es interesante, muy interesante. La Biblia no lo condena, no le hace un juicio, pero sí nos muestra lo que pasa después de que Pedro toma la decisión de ir a pescar. Y es el punto número 2 que quiero compartir con ustedes: la noche vacía y la pregunta de Jesús. La noche vacía y la pregunta de Jesús. El texto dice algo muy triste en el versículo 3. Yo quiero que lo notes, que vayas al versículo 3 conmigo y veas lo triste, el detrimento de la narración cuando se va a narrar o a ilustrar lo que pasó después de toda una noche tratando con el esfuerzo humano. ¿Qué dice el texto en versículo 3? Dice que ellos entraron en la barca, fueron, y aquella noche, y aquí viene la palabra más dura, más difícil, no pescaron nada. Y yo quiero que lo pongas en tu propio contexto, que lo pongas en tu propia condición. Cuando nosotros regresamos, o las veces que hemos regresado a nuestra vida pasada, las cosas que hemos regresado, las veces que hemos regresado a las cosas de las que el Señor nos ha sacado y nos ha dicho no será más esto, sino que será diferente en el reino de Dios, yo quiero que recordemos que pescamos. ¿Qué logramos con ese regreso? ¿Qué fue lo que pasó? El texto nos dice que para Pedro fue totalmente desalentador. No pescaron nada. Toda la noche, con todo su esfuerzo, con toda su experiencia, con toda su técnica de pescador profesional, no les dio ningún resultado. No pescaron nada. La nada es cero. La nada es nada. Es disoluto todo. No hay nada. Y esa es la imagen perfecta del ser humano, intentando vivir de sus propias fuerzas, sin la dirección de Dios. Podemos trabajar duro, podemos enfocarnos fuerte, podemos ser expertos en lo que hemos hecho, podemos echar nuestras redes miles de veces, podemos esforzarnos miles de veces, pero si no estamos alineados con el propósito de Dios, ¿sabe qué va a pasar con la red? ¿Sabe qué va a pasar con todo nuestro esfuerzo? Todo nuestro esfuerzo va a regresar vacío, la red va a regresar vacía. Entonces llega el amanecer.
Llega el amanecer y en la orilla aparece una figura, según el texto. Los discípulos no lo reconocen y esa era la figura que les hace la pregunta clave, que a primera vista parece una pregunta extraña, pero hay que detenerse en esa pregunta, y cuando nos detenemos en los idiomas originales, mucho más poderosa aún. Pero escucha la pregunta que les hace. La pregunta no fue ¿pescaron algo? Esa no fue la pregunta que Jesús le hizo. La pregunta no fue ¿cómo les fue en toda la noche? Evidentemente eso lo que resultaría sería en reafirmar el fracaso de ellos. Jesús en su misericordia no les pregunta si pescaron algo. La pregunta traería una respuesta completamente más abrumadora. La pregunta no fue cómo le fue en la noche, porque la respuesta era obvia y para ellos era extremadamente obvia, y además machucarías la condición en la que ellos estaban en esa hora. Y tampoco la pregunta fue ¿cuál es el reporte que ustedes tienen de productividad? ¿Qué han logrado? No. ¿Cuál fue la pregunta? Nota la primera palabra que dice antes de preguntar. Mira el trato que les da. Les dice hijitos. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Jesús se está involucrando con ellos en su necesidad. Un hombre va a pescar por varias. Bueno, hay personas que van a pescar por hobby. Hay personas que van a pescar porque ni siquiera les gusta pescar, pero van a pescar por embullo, porque se embullan por otro. Y hay personas que van a pescar porque necesitan productividad, pescar para ganar dinero, para vender, para sustentarse, para comer. Son normalmente las tres cosas por las que un hombre va a pescar. Cuando Jesús le pregunta, ¿tienen algo de comer? Jesús se está involucrando con la necesidad de ellos. Ahora, quiero que entiendan la pregunta de Jesús. Y fíjense en la palabra que usa Jesús en el griego original, es la palabra prochaigión. La usa única y exclusivamente esta vez, no aparece nunca más en el Nuevo Testamento en toda la Biblia. Y no significa simplemente tienen algo para comer. Lo que significa verdaderamente esta palabra en el contexto original significa algo para acompañar el pan. Esa palabra que Jesús preguntó, ¿tienen algo de comer? Esa frase lo que simboliza en el griego original, en el griego, el contexto del griego es si tienen algo para acompañar el pan. Así que en la cultura de Galilea, el pan ya lo llevaba todo en la casa, todo el mundo tenía el pan, así que el prochaigión, disculpen la palabra en griega, era el pescado en este momento, lo que se comía junto al pan. Así que Jesús le está preguntando si habían pescado, pero no le están preguntando directamente si habían pescado. Jesús le está preguntando cómo le fue la noche, pero no se lo está preguntando directamente. Él está usando una palabra con la cual Jesús mismo se identifica con ellos en su necesidad y les pregunta para él mismo también suplir la necesidad juntamente con ellos. Qué maravillosa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso tenía necesidad Jesús de eso? ¿Tenía necesidad Jesús de sus peces, de su pesca o de acompañar su propio pan con lo que ellos pescaran? Pero Jesús quiere darles a ellos un nuevo comienzo. Jesús está preparando todo el escenario para mostrarles toda la grandeza de la gracia de Jesús, que Jesús tiene para ellos, pero no solamente para ellos, sino también para nosotros, los que hemos confiado en el testimonio de ellos. Así que ahí estamos nosotros. Jesús se está involucrando en nuestra necesidad. Todas esas necesidades por las que están pasando ustedes ahora, amada iglesia, todas esas necesidades que nos llevan a frustraciones, que nos llevan a cansancio, que nos llevan a desánimo, que nos llevan a tomar malas decisiones, Jesús se está involucrando con ellas. Jesús está en el medio de ellas. Y Jesús, lejos de hacernos un juicio por aquellas malas decisiones que tú y yo hemos tomado, Jesús se involucra dentro de nosotros y quiere mostrarnos su gracia para que tú y yo podamos observar la riqueza de esa gracia y la abracemos completamente con nuestro corazón. Así que en el fondo de este texto y en el fondo de esta pregunta, Jesús les está preguntando por la pesca, pero no lo hace como un jefe que evalúa el rendimiento, no lo hace como una pregunta de alguien que quiere remachar su falla y su fracaso, sino que lo hace como un padre. Le dice: hijitos míos, ¿tienen hambre?
¿Están bien? ¿Se han alimentado? Nota que Jesús está tratando de involucrarse con sus necesidades más íntimas. Así que, hermanos míos, amados de Ajiné, esto es completamente revelador y desvelador para nosotros. Jesús no se acerca a nosotros y a ustedes hoy para preguntarnos cuánto han convertido en esta semana. ¿Cuántas acciones han hecho? ¿Cuánto han producido para mi reino o en mi reino? Él no nos pregunta de esta manera. Él no quiere que ni siquiera nosotros miremos nuestro propio fracaso. Él quiere que nosotros miremos su gracia completamente servida sobre una mesa para nosotros. Jesús se acerca y les pregunta, ¿tienen algo de comer? Él se interesa por nuestro cansancio. Él se interesa por el cansancio de los discípulos en aquella noche, por su frustración. Se interesa por esa noche larga en la que han estado echando las redes y no han sacado nada. Él ve sus ojos espirituales y antes de pedirle que vuelvan al trabajo, se ocupa por su estómago, por su corazón y por su alma. De igual manera, hoy Jesús se está preocupando por cada uno de nosotros. De hecho, hoy domingo, primer día de la semana, mañana ustedes se van a enfrentar a tantas cosas, pero antes de que se enfrenten a tantas cosas, antes de que regresen hoy a sus casas, a luchar con su familia, con su esposo, con su esposa, con los hijos, con la economía, con la renta, con todas estas cosas, con la salud, antes que regresen a todas esas luchas, Jesús quiere que entiendas que Él se está preocupando por tu necesidad. Que aun cuando tú no puedes verlo porque Él está distante en la niebla, en la orilla, lejos de tu vista, aun cuando tú no puedes conocerlo en el accionar que Él está haciendo, Jesús siempre ha estado allí para ti. Así que la respuesta de los discípulos es un simple no. Ellos no habían pescado nada, no tenemos nada, hemos fracasado, estamos vacíos. Y ese no, aunque no lo miremos, mis amados hermanos, es la respuesta de entrada de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque Dios solo puede llenar al que reconoce que está completamente vacío. Hasta que tú y yo no nos podamos tener el valor de reconocer que estamos completamente vacíos, que no tenemos oportunidad, que no tenemos nada que dar, que nuestra alma está completamente sedienta de que venga el único que puede llenarla y llenarla, no va a llegar la entrada de la gracia. Y en esta mañana para ti y para mí es una oportunidad de que nos mostremos completamente vacíos y que recibamos, que le digamos al Señor, no tengo fuerzas, no tengo nada, para que sea el momento oportuno, el no oportuno. Ese no es la puerta que abre de par en par la entrada de la gracia de Dios. Y así llegamos al punto número 3. Y es un punto lleno de esperanza, el desayuno de gracia y la restauración total. Entonces, ¿qué dice el texto? Jesús les dice, echen las redes a la derecha de la barca y ellos hallarán peces. Cuando ellos obedecen, las redes se llenan, 153 peces, tanta abundancia que ellos ni siquiera podían arrastrar la barca. Dice que esta cantidad de peces era suficiente para romper las redes. Aún así no se rompieron. Pero fíjense en lo que pasa cuando llegan a la orilla. Muy revelador este detalle. Cuando ellos llegan a la orilla, el versículo 19 dice algo muy preciso y que ellos pudieron notar. Dice que ellos vieron, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¡Qué maravilla nuestro Jesús! Jesús ya tenía la comida preparada antes de que ellos llegaran, antes de que ellos pescaran nada. Antes de que ellos hicieran su esfuerzo, ya Jesús tenía la solución. Antes de que obedecieran, antes de que demostraran nada, Jesús ya había encendido el fuego y había preparado el desayuno. ¿Y sabes qué es eso, mi querido hermano y hermana? Eso es la gracia. Gracia es
La gracia reveladora es que Dios prepare tu mesa antes de que tú hayas hecho méritos para sentarte en ella. Antes de que nosotros tengamos algo valioso en nosotros para sentarnos en aquella mesa, ya el Señor la ha preparado para nosotros. No porque nuestro esfuerzo lo haya logrado, sino porque su gracia es suficiente para nosotros. Pero hay un detalle más que quiero compartir, un detalle más profundo. El texto dice que vieron brasas puestas, y en el griego la palabra brasas significa fuego de brasas de carbón. Y estas palabras solo aparecen 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Yo me detuve a buscar dónde estaba la brasa. ¿Dónde está la otra vez? Bueno, la otra vez está en Juan capítulo 18, versículo 18. ¿Sabes cuál lugar fue ese? Juan capítulo 18, versículo 18, el texto dice que fue exactamente el lugar donde Pedro estaba calentándose junto al fuego de las brasas cuando él negó 3 veces a Jesús. Y aquí es donde viene lo revelador, aquí es donde viene lo poderoso. En el mismo lugar en que Pedro había fracasado y negó a Jesús, es el mismo lugar a donde Jesús lo lleva para darle un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. No sé si lo logran ver. Jesús no le prepara un fuego a cualquiera. Le prepara el fuego, y el mismo tipo de fuego donde Pedro lo había traicionado. Jesús está diciendo sin palabras: Pedro, vamos a volver a este momento, pero esta vez no me vas a negar. Esta vez te voy a restaurar. Esta vez estaré contigo. Esta vez Satanás no te va a zarandear. Esta vez lo vamos a lograr. Recuerda que Pedro había dicho: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, yo no te negaré. Y al final Pedro lo hace. Así que Jesús le lleva una vez más a ese fuego. Jesús lo lleva una vez más a ese mismo lugar para tener un nuevo comienzo. Y le dice: ven, párate junto al fuego conmigo una vez más y respóndeme. ¿Me amas? Y se lo pregunta 3 veces igual al final, para que de la misma manera que Pedro 3 veces le negó, en esta oportunidad Pedro pudiera restaurar su alma junto a Jesús y ser restaurado por Jesús en presencia de todos aquellos discípulos. Y después del desayuno, Jesús le pregunta: ¿me amas? 3 veces, por 3 veces le pregunta, las mismas 3 veces de las negaciones. Y cada respuesta Jesús les dice: apacienta mis ovejas. No es más detrás de las redes, es detrás de los hombres que vamos a pescar. No es detrás de tu esfuerzo, es detrás de mi gracia. No es detrás de tus habilidades, es detrás de mi poder. Y ahí es donde Dios quiere que vayamos. Jesús no le dice: Pedro, me has decepcionado. Jesús no le dice: Pedro, ya no te necesito, me voy a preparar a otro. Jesús no le dice: Pedro, vuelve a tu barca, yo me voy a buscar a otro. Jesús le dice: cuida a mi pueblo, pastorea mis ovejas, todavía me eres útil, todavía estoy contigo, tu llamado no ha cambiado, sigo teniendo los planes de gloria y de gracia que he preparado para ti, como el primer día lo sigo teniendo hoy, a pesar de cualquier fracaso que hayas tenido en tu vida. Y esa es una palabra poderosa, hermanos de Giné. Esa es una palabra poderosa para uno de nosotros. Si alguno de nosotros, si alguno de ustedes está hoy en la orilla, en la frustración, con las redes vacías, con la sensación de haber fallado, de haber fracasado, con la vergüenza de haber negado a Jesús con alguna decisión, con algún acto, con alguna mala actitud, con alguna situación, con alguna palabra, con algún silencio, sea cual sea, hoy el resucitado Jesucristo sigue estando en la orilla. Él está en la orilla y no viene con reproches, no viene con un juicio, no viene a condenar, sino que viene con pan y pescado, viene con
el recuerdo de la última cena sentado a la mesa con el Señor, el recuerdo de la gran cena del Señor y el recuerdo del gran banquete que un día está por celebrar con nosotros, con pan y pescado, viene con un desayuno de gracia, preparando un desayuno de gracia, como el Salmo 23. Él prepara una mesa para nosotros en presencia de todo aquello que quiera angustiarnos. El Señor ha preparado su mesa, su banquete para su pueblo. Él ha preparado su banquete para ustedes. Él viene con toda la gracia restauradora y les dice: vengan y coman, vengan y compren pan sin dinero, vengan y coman pescado sin pescar, vengan y reciban la gracia de Cristo. Así que vengan y descansen, vengan y amen, vengan y dejen que yo cuide de ustedes, vengan antes de pedirles cualquier otra cosa. Jesús les dice: vengan, vengan a mí, vayan a Jesús. En conclusión, quiero terminar con una reflexión muy sencilla para ustedes, iglesia en Aguiné. Pedro volvió a pescar porque se sentía indigno de ser pescador de hombres. Posiblemente, no sabemos. No sabemos el motivo por el que fue a pescar. Fue su decisión. Y quizás tú hoy te sientes indigno de servir al Señor, de adorar al Señor, de levantar tus manos, de orar en voz alta. Quizás piensas: ¿quién soy yo para hablar de Dios después de lo que he hecho o después de lo que me ha pasado? Yo quiero decirles hoy, con toda la autoridad que me da la palabra del Señor, su fracaso no cancela su llamado. Su fracaso no cancela el propósito de Dios. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida no cancela los planes de Dios para ti. Ustedes, mis amados hermanos, no dejan de ser hijos e hijas de Dios, sea cual sea la noche vacía por la que estén pasando. Hoy Jesús está en la orilla, también en Aguiné. Está en su cocina, está en su trabajo, está en su soledad, está preguntándoles: hijitos, ¿tienen algo? ¿Tienen algo? Y si su respuesta es no, si están vacíos, si están cansados, si están frustrados, es perfecto, porque Él ya tiene el fuego preparado, Él ya tiene las brasas encendidas, Él ya tiene el pan preparado, Él ya tiene el pescado asado, Él ya tiene la renta preparada, Él ya tiene la casa, Él ya tiene el trabajo, Él tiene todo preparado para ustedes. Simplemente vayan a Él y Él les hará descansar. Solo les pide una cosa: tiren sus redes una vez más, pero no ahora por tu fuerza. Tira la red ahora, no por tu experiencia. Tira la red ahora porque Él lo dice. Esta semana tiren las redes porque Jesús lo dice, y háganlo en el nombre de Jesús. Echen las redes a la derecha, a la izquierda, diferente a donde las hayan echado. Echen las redes en fe, echen las redes en obediencia, vuelvan a hacer lo que Él les dijo y verán la abundancia en sus vidas de lo que Dios puede hacer. Y que lo que Dios puede hacer siempre es mayor que nuestra vergüenza y que la vergüenza y la oscuridad de toda una noche de fracaso. Vengan, vengan, coman y después vayan y apacienten mis ovejas. Porque en el mundo, en Aguiné, en la ribera alta de Valencia y hasta lo último de la tierra, se siguen necesitando pescadores de hombres que hayan sido perdonados y justificados por la gracia y misericordia de Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho y tendremos una nueva oportunidad de vernos a través de esta vía. Muchas bendiciones.